Desde el 30 de noviembre, todas las transferencias que ingresen al país por medio de instituciones financieras deberán pasar por una cuenta del Banco Central del Ecuador antes de llegar a sus beneficiarios. Esta medida se suma a otras que refieren a la liquidez del sistema financiero. Entonces, no se trata de un hecho aislado, sino que más bien responde a una muy bien pensada estrategia que tiene como fin estructurar un nuevo sistema. Esto es lo que sostiene Walter Spurrier, analista económico, quien se encuentra esta mañana en nuestros estudios. Economista, buenos días. ¿En qué consiste este plan que se desarrolla desde la autoridad financiera? Bueno, en principios de junio hubo una caída en el precio del petróleo de un nivel muy alto, a un nivel todavía alto, y las autoridades reaccionaron muy fuertemente ante eso, de una manera muy drástica, que deja entrever que el gobierno estima que las cosas a futuro no están yendo muy bien. De manera casi simultánea operan, en primer lugar, el COMEX, que controla el comercio exterior, pone restricciones bien fuertes a las importaciones de bienes de consumo e incluso a insumos para empresas de ensamblaje. La Junta Bancaria toma resoluciones que afectan al crédito al consumidor, o sea, se torna más difícil, más oneroso para los bancos el crédito al consumidor, y además también afecta a las casas comerciales que operan en base a tarjetas de almacén, para que de alguna manera el público tenga más dificultad en comprar las cosas a crédito. Por el lado del Banco Central, se busca que la liquidez de la banca, tener un mucho mayor control de liquidez de la banca. Les obligan a traer más dinero del que tienen afuera, para que la banca lo tiene afuera por seguridad, pero se lo obligan a traer, le obligan también, suben lo que tienen que depositar los bancos en un fondo de protección ante posibles salidas de depósitos, y también dan los pasos para que buena parte de la liquidez de los bancos se invierta en papeles del Estado. Dentro de eso, la resolución del Banco Central, a la que estamos haciendo mención, es de que todos los flujos que vienen del exterior de divisas pasen por el central, dándole al Banco Central la posibilidad de en algún momento intervenir en este flujo de depósitos de dinero que viene al exterior. Y lo que se desprende de este objetivo es que el gobierno piensa que hay un peligro que en el país salgan más divisas de las que entran y comience a faltar circulante. Entonces, la suma de todas estas medidas van en primer lugar a hacer que las divisas se queden en el país, las que están afuera regresen, porque incluso de las exportaciones hay un impuesto para el dinero que producen las exportaciones que no regresa al país, y luego también la posibilidad que, de ser necesario, el Estado tenga acceso a los fondos del sistema financiero. Economista, ¿por qué no es correcto que el Banco Central del Ecuador controle la liquidez del sistema? Bueno, una economía de control tiene dos acepciones. La una es que tenga una supervisión y pueda afectar mediante una política monetaria, que es una herramienta un tanto limitada en dolarización. Pero la otra es que termina habiendo un mercado restringido, termina habiendo un mercado en el cual las empresas y los agentes económicos ya no pueden decidir y con agilidad qué es lo que más les conviene, cuáles son las mejores operaciones. Tienen que estar un poco al arbitrio de lo que quiere el Banco Central. La banca, por ejemplo, su principal preocupación es, bajo un sistema de dolarización, es siempre tener la plata para atender retiros de depósitos, porque ya no hay la posibilidad que les preste el Banco Central, porque no puede emitir dólares el Banco Central. Entonces, por eso la banca es sumamente líquida, y piensan que es mejor tener la liquidez afuera que tenerla aquí, porque si hubiese una crisis económica aquí, va a ser difícil vender los papeles ecuatorianos. Entonces tienen parte de la liquidez afuera. Al gobierno no le gusta eso. Las empresas la banca tiende a prestar al consumidor
porque siente que sus depósitos son de corto plazo y el consumidor puede ir restringiendo el crédito de corto plazo y recuperando la cartera más fácilmente que la inversión, y por eso hacen ese préstamo. El gobierno no quiere que tenga ese tipo de préstamos. Entonces está bien la regulación, pero tampoco llegar al punto de dictar las políticas de cada empresa financiera o productiva. Y esto lo que busca es compensar la ausencia de capitales extranjeros que lleguen al país. Sí, o sea, en países como Brasil, Perú, Colombia, que entra gran cantidad de capitales extranjeros y de nacionales, porque los nacionales pueden traer dinero que tienen afuera, pueden endeudarse ellos afuera para hacer empresas. Más bien su preocupación es que con tanto dinero pueden subir los precios internos. Aquí en el Ecuador, que no tiene esas políticas que atraen los capitales, la preocupación es ¿y qué pasa? Que se vayan los capitales. Entonces por eso vienen las restricciones. Más bien es, si no se puede atraer a que entren, entonces obligar a los que tienen que venir e impedir que salgan los capitales. Ahora, usted señalaba que el Banco Central en algún momento podría tomar estos recursos, todos estos recursos que por medio de transferencias deberán pasar por esta entidad y utilizarlos como propios. ¿Ese riesgo es real? Bueno, el Banco Central sostiene que ese no es su objetivo, pero el hecho es que el Banco Central puede, supongamos que el Banco Central comience a demorar el acreditar esos fondos que vienen al exterior a los bancos nacionales. Entonces ese flote, se llama flote en vocabulario de los bancos, ese flote, o sea, ese dinero que está en el limbo, que llegó de afuera y todavía no se acredita, puede utilizar esos fondos. Y supongamos que sean un día, 2 días, pero en un momento dado podrían ser 3 días. Por supuesto no se los podría quedar, porque entonces ya nadie traería plata. Pero el asunto es que tiene a su alcance esa herramienta, que la use o no, habrá que ver, pero en momento de crisis puede recurrir a ella. O sea, estamos hablando de casos extremos, no de que se podría tomar esta decisión con motivo de cualquier agasajo. Bueno, no, pues si la toman la medida por gusto, pues yo pienso que los efectos negativos superarán a los positivos. Pero es importante que en esa regulación ponen el plazo muy preciso y corto para que el Banco Nacional acredite los fondos al cliente nacional, pero no ponen ningún plazo para que el Banco Central acredite a la banca nacional. O sea que en un momento dado la banca nacional va a tener congelados los fondos en el central, pero va a tener que sacar de otro bolsillo para pagarle al usuario nacional. Entonces, si la idea fuera no tocar ese punto, la regulación también le pondría un límite al Banco Central del tiempo en que tiene que hacer la transferencia. Economista, en lugar de estar armando estas complejas arquitecturas para prever una posible crisis en un futuro, esperamos que sea muy lejano, ¿por qué no se calcula con mayor prudencia el precio del petróleo, o por qué no se generan políticas que atraigan inversión extranjera? Bueno, porque eso es lo que escoge el gobierno. El gobierno ha escogido una estrategia que se ha basado en invertir todo el dinero al que tiene acceso, y eso es lo que permitió, por ejemplo, que el año pasado la economía tenga un crecimiento muy fuerte. Pero ya se le agotó eso, ¿no? Ya hay resoluciones que demuestran que el gobierno está preocupado. Por ejemplo, se acaba de anunciar que el proceso crítico de poner nuevas unidades en la refinería de Esmeraldas se ha prorrogado 1 año. Se tiene que hacerse ya y va a ser después de 1 año. ¿Por qué? Porque la diferencia en el precio entre el petróleo y los combustibles, entre el petróleo que exportamos y los combustibles que importamos, le va a costar $400 millones, y piensa probablemente que no puede darse el lujo de perder esos $400 millones. ¿Le está faltando plata al gobierno? No debería, porque los ingresos petroleros y los compromisos de los créditos chinos y la gran recaudación tributaria que tiene significa que no le falta. Lo que sucede es que el gobierno quiere más dinero para seguir con su política de muy fuerte inversión pública, y sabe que si disminuye ese ritmo de inversión pública, la economía va a desacelerarse. ¿Podríamos entender esta medida o este círculo que se ha formado como una estrategia para constituir un colchón para momentos difíciles, pero con plata ajena? Yo creo que pensando mal, y muchas veces dice piensa mal, acertarás, pensando mal, eso es lo que se estaría haciendo. Y eso es lo que preocupa. Pero resulta que esos recursos no son de la banca a través de la cual se van a hacer estas transferencias. Esos recursos son de los depositantes, de los empresarios, de los migrantes.
claro, pero el gobierno, tomando el lado del gobierno, el gobierno puede decir sí, pero a mí no me parece que ese dinero deberíamos dejar que el mercado, sin ninguna interferencia nuestra, ese mercado asigne eso para comprar bienes de consumo. La gente es novelera, la gente quiere una televisión nueva, la gente quiere comprarse ropa nueva, la gente quiere viajar, la gente quiere comprarse un carro, entonces no, es mejor que ese dinero vaya para grandes obras sociales, etcétera. Entonces, en ese sentido, mediante este mecanismo, el gobierno dice, no es que el depositante no va a tener los intereses sobre sus depósitos, no es que su dinero va a estar va a estar en peligro, únicamente es que va a tener un destino, un usuario, alguien que va a hacer uso de ese dinero, que es mejor para la sociedad que la decisión que haría el mercado por sí sola. Porque este es un gobierno que cree que se debe restringir y manipular los mercados y no dejar que ellos actúen plenamente. ¿Estos controles, estos tamices, esta burocracia financiera atentan o no contra la libre circulación de dinero? Bueno, sí atenta, porque el gobierno comienza a tener decisiones en todo aspecto de la actividad económica, y por lo tanto uno tiene que tener todas estas amenazas o todas estas regulaciones en cuenta para el movimiento de dinero y las operaciones que va a hacer. Desde el Banco Central se ha señalado que esta medida tiene cosas buenas porque le va a permitir tener información real sobre los recursos que circulan por el país. O sea, todo esto se lo ha hecho simplemente con fines informativos. Pero ya la banca tiene que dar todo tipo de información al central, y no podríamos decir que necesitan depositar el dinero ahí para tener la información. Yo pienso que si la idea fuera solamente la información, no tendrían que requerir que el dinero pase por el central, sino que únicamente los papeles con la información lleguen al central. ¿Y después podrían venir medidas más restrictivas todavía? Bueno, sí, podrían venir medidas más restrictivas. ¿Cómo cuáles? Podría de pronto comenzar a evaluar las autoridades si se justifica que los agentes económicos ecuatorianos tengan dineros en cuentas en el exterior y hacer venir esas cuentas en el exterior. Podría ese dinero en las cuentas en el exterior, podría estar aumentando el impuesto a la salida de divisas y también afectar con ese impuesto al dinero que se encuentra en el exterior y muchas otras cosas que mejor no les demos ideas al gobierno de qué puede hacer. Con esta intervención, con este intervencionismo estatal sobre la libre circulación de divisas, ¿qué pierde el ciudadano común? Bueno, yo supongo que el ciudadano común hoy en día va a tener más dificultades en poder comprar lo que él quiere a crédito. Va a haber un menor acceso al crédito y va a haber menor oferta de los bienes de consumo que él requiere, porque esas cosas están restringidas. En el caso automotor es evidente, porque ahora con otras regulaciones que no hemos mencionado, pero que es una ley que va por ese mismo camino, que quien compra un automóvil basta la firma de las letras del carro, es la única garantía por el carro y ya no es una garantía personal. Ahora pues va a tener que dar una muy buena entrada para tener un carro, porque el carro se devalúa, se deprecia tan pronto sale del almacén y va a estar restringido entonces el crédito para los vehículos. En términos generales, las opciones para el ciudadano común se restringen. Queremos agradecer la presencia del analista económico Walter Espurrier, quien esta mañana nos ha comentado cuáles son los efectos de un sinnúmero de medidas que se han tomado desde la autoridad económica con la intención de restringir la circulación de divisas. Son las 7:48 en Contacto Directo.